que se ha venido transformando. Es por eso que a esta conversación le he llamado representaciones actuales del aprendizaje. ¿Sí? Disculpe, maestro, ¿quiere que apaguemos los micrófonos para que se pueda escuchar mejor? Sí, si ustedes gustan pueden apagar el micrófono, claro que sí. Y ya cuando ustedes tengan una pregunta, pueden abrirlo con mucho gusto, con toda confianza. Sí, adelante. Me mandaron a apagar el micrófono. ¿Cómo lo apago? Es que Muy sí. bien. ¿Cómo apago el micrófono? De aquí del celular, Osvaldo. Me preguntas, Sí. pásamelo. Porque no. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y probablemente la parte más interesante surge con este hombre que aparece ahí. ¿Sí? Con este hombre que aparece en esta lámina, que por cierto es un hombre de origen finlandés, pero que finalmente eh, se desarrolló y vivió en los Estados Unidos. ¿Sí? Él es Edward Thorndike, ¿sí? Él es Edward Thorndike. Y debo decirles que muy probablemente el modelo, el modelo de enseñanza, el modelo de enseñanza que se sigue allá en los Estados Unidos, el modelo de enseñanza que se sigue justamente en la actualidad en algunas escuelas, no podemos decir que en todas las escuelas, pero en algunas escuelas de los Estados Unidos, es justamente este modelo de Edward Thorndike. Edward Thorndike, que desarrolló una teoría que hoy en día le llamamos el conexionismo. Así le llamamos, el conexionismo. Y alguien dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Edward Thorndike especial, verdad? ¿Por qué? Porque es un autor que deberá de ser leído. Probablemente la razón por la que debamos de tomar como referencia importante a Thorndike es justamente porque con él inicia el estudio del aprendizaje en los tiempos contemporáneos. Y esto es muy interesante. Thorndike se cuestiona sobre cómo se aprende. Y él hace una de las primeras teorías, posteriormente muy cuestionadas, posteriormente, podríamos decirlo, ampliamente cuestionadas, pero que representa los comienzos de la psicología educativa. Así es como nace la psicología educativa a finales del siglo XIX. ¿Qué hace Thorndike? Pues Thorndike dice que el aprendizaje se da por conexión. ¿Sí? El aprendizaje se da por conexión. ¿Y qué es esa conexión? Pues esa conexión no es otra cosa más de que asociar las acciones que realiza una persona con respecto, ¿sí? A lo que motiva que la persona haga determinadas acciones. Qué interesante este aspecto de Thorndike. Es decir, hay una relación entre las acciones y lo que motiva las acciones. Y a eso él le llama conexión. Es decir, Thorndike se da cuenta que lo que motiva las acciones humanas son las emociones, que hay un trasfondo emocional en las acciones humanas. Ya aparece el término de conexión y quiero decirles, ¿sí?, que esta visión de Thorndike de conexión, ¿sí?, esta visión de conexión va a ser sumamente importante porque Thorndike va a utilizar esta visión de conexión, ¿sí?, para finalmente construir el modelo educativo de los Estados Unidos. Ese modelo educativo que para principios del siglo pasado, después se va a hacer un modelo global. ¿Qué aprendimos de Thorndike? Bueno, varias cosas.
Por ejemplo, aprendimos que la práctica, ¿sí?, incrementa la probabilidad de que una conducta se repita. Miren qué interesante. A lo mejor han escuchado una frase muy popular que dice que la práctica es el maestro. Tal vez la han escuchado, inclusive hasta en redes sociales, Facebook, Instagram. Bueno, esta frase en realidad proviene de los estudios de Torah. Es decir, si nosotros practicamos suficientemente veces una actividad, resulta natural que esta actividad podamos hacerla de manera correcta. Este es un ejemplo de resultados. Pero también Thorndike escribió la ley del reforzamiento, ¿sí? ¿En qué consiste esta ley del reforzamiento? Pues la ley del reforzamiento consiste en la idea de que una vez que se tiene determinada conducta, podemos reforzar que esa conducta se siga presentando o que inclusive esa conducta no se presente. Y esto lo utilizamos muchísimo las maestras, los maestros, ¿sí? Cuando el maestro está en el salón de clase y el alumno llega tarde, ¿sí? Vamos a suponer que Evangelina es la profesora y dice, ella has llegado tarde, no puedes pasar. Ese es un reforzamiento que llamamos reforzamiento negativo. Es decir, esta llamada de atención del alumno es para que el alumno sepa que si llega tarde, no va a poder pasar al salón. Y entonces invita a que el alumno sea puntual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Invita a que el alumno sea puntual. ¿Sí? De esta manera se presenta la ley de reforzamiento. Ahora, así como tenemos esa ley de reforzamiento para evitar determinadas conductas, también tenemos la ley de reforzamiento positivo, ¿sí?, que podríamos tomarla como ejemplo, evidencia. Un reforzamiento positivo podría ser que una conducta que consideramos adecuada, reforzarla de tal manera, ¿sí?, que esa conducta ahora queremos que se repita, ¿sí? Es decir, el niño tuvo un comportamiento adecuado, hizo la actividad como la maestra le pidió, y entonces la maestra le pone una estrellita, a ver si recuerdan eso, en preescolar, ¿verdad? Una estrellita, o le da un dulce, un chocolate, y lo reconoce, le dice, muy bien, lo has hecho muy bien. Ese es un ejemplo de reforzamiento. Entonces, estos dos ejemplos, tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo, que son muy comunes, son ejemplos de conexionismo de Edward Thorndike, ¿sí? Ahora, Thorndike no solamente nos habla de esto, ¿sí? Thorndike también nos habla, ¿sí?, de que el maestro, la persona que va a dedicarse a la docencia, que participa de la docencia, debe de estar convencido de la docencia. ¿En qué interesante? Thorndike habla de la vocación, pone énfasis en la vocación y habla del compromiso del maestro en la mejora constante. Por ejemplo, si soy profesor, lo natural es que yo deseo que mis alumnos aprendan. Y entonces lo natural sería que yo también siempre quiera estar aprendiendo. Pero fíjense que esto a veces no se cumple, al menos no siempre en México y en otras partes del mundo. A veces nuestros maestros ya no quieren aprender cosas nuevas porque dicen, es que yo ya aprendí mucho. Y esto contradice la idea de Thorndike, porque Thorndike nos dice, si soy profesor, pues siempre quisiera aprender cosas nuevas, ¿sí? Si yo soy chef en un restaurante, quisiera siempre aprender a hacer platillos nuevos. Si yo imparto danza en un salón de baile, siempre quisiera aprender nuevos pasos, nuevos ritmos, ¿sí? Eso a Thorndike le parece natural.
Pero a veces los profesores decimos, hey, no queremos más cursos, no queremos más capacitación. Entonces pareciera que a veces podríamos ser antinaturales ante esta idea de Thorndike, ¿no? Entonces ese es un reto interesante, el darnos cuenta que la vocación es una labor importante, porque la vocación para Thorndike consiste en esta idea de poder disfrutar de lo que hacemos, ¿sí? De poder disfrutar de lo que hacemos, de poder no solamente verlo como un trabajo, sino poderlo ver un poco más allá, entender que la docencia forma a las personas. Entonces, ¿hay otros oficios? ¿Hay otras profesiones importantes? Sí. En las fábricas se hacen automóviles, en las fábricas se hacen camisas, ropa, pero en las escuelas se forman a las personas. Entonces, ¿una camisa se puede desechar si no funciona? Sí. Un automóvil también, pero una persona no. Y entonces nosotros trabajamos con seres humanos y eso hace que sea un trabajo muchísimo más especial, trabajo mucho más delicado. Entonces, Thorndike inicia una revolución prácticamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con estas ideas, debo decirlo, innovadoras para su época, ¿sí? Innovadoras para su época, y plantea las bases para el modelo educativo estadounidense, ¿sí? Y claro, va a haber otros dos personajes un poquito después de Thorndike, que son estos dos hombres que aparecen acá, ya en el siglo XX, ¿sí? Uno en Estados Unidos y el otro en Rusia. Del lado izquierdo, sin barba, tenemos a John Watson, ¿sí? A John Watson, un psicólogo, iniciador, iniciador también de la psicología experimental, de la psicología educativa. Del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos a un psicólogo, a un médico ruso, Iván Pavlov, ¿sí? Iniciador de un movimiento que con el paso de los años vamos a llamar el movimiento conductista o simplemente conductismo. Pavlov, por cierto, ganador del Premio Nobel de Medicina, ¿sí? Y Pavlov tuvo un trabajo muy interesante, fíjense. Él se hizo una pregunta. Él estudió medicina. Pavlov propiamente estudió un campo de conocimiento que se llama fisiología. Y en ese campo de conocimiento que se llama fisiología, en la fisiología, se estudian los músculos. Pavlov se hizo una pregunta que, por cierto, hoy en día tiene un impacto muy grande en el deporte. Esto es, si los músculos pueden aprender. De hecho, de su trabajo de Pavlov, por la razón por la cual ganó el Premio Nobel de Medicina, es porque él descubrió un tipo de memoria que se llama memoria muscular. Y fíjense que los grandes atletas, digamos que los atletas de muy alto rendimiento, desarrollan esta memoria muscular. ¿En qué consiste esta memoria muscular? Consiste en que el músculo pareciera que recuerda, de hecho recuerda, el movimiento preciso que se tiene que hacer casi de manera instantánea o natural, o si queremos llamarla intuitiva. Entonces, cuando nosotros vemos un gol, no sé, de un futbolista, Cristiano Ronaldo, o en Estados Unidos ahora está Lionel Messi,
Cuando vemos un movimiento de este tipo de jugadores extraordinarios, ese movimiento, desde luego, tiene cierto nivel de genialidad, pero también ha requerido de muchísimas horas de entrenamiento. Porque no funciona simplemente con que nuestra mente le diga a la pierna derecha que se mueva hacia la derecha. Nosotros podemos imaginarlo, pero lo intentamos y nuestra pierna no se mueve tan rápido. ¿Sí? Porque nuestra mente lo piensa, pero nuestro cuerpo no está preparado para hacerlo. Y el detalle de ellos es que su cuerpo de ellos sí está preparado. Es decir, ellos han entrenado lo suficiente el movimiento como un danzante de danza contemporánea que hace una pirueta. Exactamente así. ¿Sí? Esta persona lo puede hacer de manera extraordinaria, nosotros no, nosotros lo intentamos y caemos inmediatamente, pero esa persona ha caído cientos de veces para poderlo hacer, para alcanzar ese nivel de virtud. Y su cuerpo, sus músculos, han aprendido de manera natural a hacer ese movimiento. Entonces, los músculos también tienen una memoria. Es decir, el entrenamiento tiene un efecto en la persona, ¿sí? Y ese efecto consiste en la memoria muscular, ¿sí? El músculo se entrena. La práctica, pues, genera una memoria en el cuerpo humano, ¿sí? Ese es el gran descubrimiento de Pavlov. Ahora, Pavlov lo descubre, gana el premio Nobel y dice, ¿será entonces que así funciona el cerebro? Vean, ya no lo lleva a un músculo, ahora él está pensando en el cerebro. ¿Será entonces que así funciona la mente humana? ¿Sí? En esta idea va a coincidir con Watson. Y entonces, tanto Pavlov como Watson van a definir lo que ellos van a llamar el condicionamiento clásico. ¿Qué dice el condicionamiento clásico? Pues el condicionamiento clásico lo que dice es esencialmente que el medio ambiente, el medio exterior, nos provoca y que nosotros reaccionamos a ese medio ambiente. Es decir, el medio ambiente nos provoca estímulos y nosotros damos respuestas a esos estímulos. Y entonces, bajo esta mirada, tanto de Watson como de Pavlov, pues resulta que entonces aprender es un cambio en la conducta del ser humano. Eso significa aprender. Y este conductismo que surge a principios del siglo pasado, pues es una teoría, es una manera de ver el aprendizaje que parece lejana, pero quiero decirles que al mismo tiempo que es lejana, también es actual. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en las escuelas siendo conductistas. De hecho, muchas maestras y maestros asumen que un alumno aprende si el comportamiento que el alumno desarrolla es el que espera la maestra y el maestro que el alumno tenga. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy con mis estudiantes y les digo, marchen, y todos marchan. Evangelina marcha y digo, muy bien, Evangelina, has aprendido, lo hiciste bien, seguiste mi instrucción. Pero Fidencia no marcha. Y entonces digo, Fidencia no ha aprendido porque no siguió mi instrucción. Entonces, podemos ver cómo todavía seguimos con esta visión del conductismo. Claro, lo que más adelante se descubrió es que esta visión no era necesariamente la más correcta. Ya desde ahora lo digo, no era necesariamente la más adecuada para hablar del aprendizaje. Sin embargo, durante un tiempo, prácticamente desde principios del siglo pasado hasta los años 50,
fue la corriente del pensamiento educativo más influyente. Podríamos decir que muy probablemente nosotros, nuestra educación primaria, nuestra educación secundaria, seguramente fue conductista. Podríamos decir que la educación de nuestros padres seguramente fue conductista. Y podríamos decir más aún, que una buena parte de la educación de nuestros hijos también es conductista. ¿Sí? No nos salvamos del conductismo. Claro, ahora hay otras corrientes. Ya no es el conductismo la única corriente educativa, pero sí sigue teniendo todavía una presencia importante. Entonces, el conductismo asume esa idea de que se aprende cuando se cambia la conducta. Cuando el cambio en la conducta va en la dirección que la maestra, que el maestro espera. Ahora, no son los únicos conductistas, porque el conductismo generó varias escuelas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a otros personajes de izquierda a derecha, con lentes, voy a decir con lentes, pero los tres tienen lentes. Iba a decir calvos, pero hay dos calvos, un poco calvos. Creo que no va a ayudar demasiado. Y los tres usan corbata, entonces tampoco puedo decir que solo el que usa corbata. Ok. Ya sé, puedo tomar por el que está sentado en el sillón. Él sí está diferente a los otros dos. Ahí encontramos una diferencia. Bueno, esta visión, si tomamos de mi frente de izquierda a derecha, probablemente ustedes sean de derecha a izquierda, ¿sí? Él asume una visión. Él asume la idea de que el aprendizaje no solamente es un cambio en la conducta, sino que la conducta se ve influenciada por las experiencias previas, lo que él llama los antecedentes previos. Entonces, vean qué interesante esta teoría, porque también es una teoría conductista, pero ya no es una teoría conductista clásica, ¿sí? Ya es una teoría conductista que implica una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación? El asumir que las experiencias también modelan nuestra conducta. Y esto nosotros podemos verlo. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los niños que sufren de violencia en la infancia, ¿sí? Que los niños que observan violencia en la infancia en sus hogares, tienden en su gran mayoría a reproducir esa violencia cuando son adultos. Hay un porcentaje alto de reproducción de esa violencia. No quiero generalizar, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría lo reproduce, porque la conducta a veces se convierte en un patrón reproductivo. Y entonces, ahí podemos observar en esta estadística que acabo de mencionar, cómo este tipo de conducta se reproduce. Podemos pensar en otro ejemplo. Podemos pensar ahora no solamente en quien ejerce la conducta, sino en quien vive la conducta, refiriéndome principalmente a las niñas. Las niñas que en muchas ocasiones son violentadas por sus padres, ¿sí? Que en otras ocasiones aceptan, eligen, y digo eligen porque ellas eligen a su novio, ¿sí? Ser violentadas por su novio. Es decir, aceptan que otro hombre que no es su padre también les violente y no se separan, ¿sí?
Y después, lamentablemente, eligen a un esposo que también les violenta. ¿Sí? Y esto que estoy comentando es terrible. Pero hay un estudio que demuestra que de cada 100 mujeres, alrededor de 65 siguen eligiendo el mismo patrón. ¿Sí? Alguien pensaría que la persona elegiría lo opuesto, pero en la práctica se observa que no es así. Lamentablemente, no es así. Y esto se debe a que tratan de asociar de manera equivocada el afecto, el cariño, el amor con la violencia. Y como dirían en algunas partes de México, si me pega es porque me ama, cosa que es completamente equivocada. ¿Sí? Situación que es completamente equivocada. El afecto no se demuestra de ninguna forma con violencia. Y el afecto no se demuestra de ninguna forma con violencia. Entonces, sin embargo, podemos observar cómo las experiencias previas influyen en el comportamiento de las personas. ¿Sí? Influyen en el comportamiento de las personas. ¿Sí? Los niños que crecen en hogares donde la violencia no es permitida, ¿sí? Generalmente cuando son adultos tampoco aceptan la violencia. ¿Sí? Y aquí quiero clarificar a qué me refiero con aceptar la violencia. Me refiero a que el hecho de que si un niño ya como adulto es violentado, deja ese hogar. ¿Sí me explico? Es decir, no acepta quedarse con alguien que lo violente. Y en el primer caso al que yo me mencionaba, la persona, a pesar de ser violentada, decide quedarse en el mismo hogar. Esta es una diferencia importante. ¿Sí? Cuando el niño crece en hogares que no aceptan la violencia, el niño tiende a no aceptarla de adulto. Entonces, nuevamente podemos ver cómo ese comportamiento, estas experiencias previas, son eh, influyentes en el comportamiento posterior del niño. Ahora, por otro lado, además de este trabajo, podríamos mencionar el trabajo del otro autor, que aparece justamente del otro lado, Clark Hulk. Hulk, quien esencialmente va justamente a ver al conductismo, al estudio de la conducta, y lo va a ligar con una teoría que vamos a llamarle la teoría del hábito. Es decir, Hulk va a estudiar que cuando una persona de manera constante realiza una determinada actividad, se le exige un determinado comportamiento, esa persona tiende a hacer esa determinada actividad y tener ese determinado comportamiento. De tal manera que a esto se le llama el hábito. Hulk le llamaba en sus estudios allá por los años 30 y 40 a desarrollar la fuerza del hábito. Y no sé si ustedes recuerden, Fidencia y Evangelina, pero a esto es a lo que se le llamaba ya hace algunos años la educación basada en hábitos, ¿sí? De hecho, probablemente nuestros padres nos educaron con algunos hábitos a nosotros. Ese hábito de decir, bueno, levántate temprano para que no llegues tarde, ese hábito de desayunar antes de ir a la escuela, ese hábito de hacer ciertas tareas el fin de semana para que tengas un inicio de semana con menos carga de trabajo. En fin, hay ciertos hábitos que socialmente se van desarrollando y Hulk creía que realmente la educación podría desarrollarse
en los hábitos. Quiero decirles que un tipo de educación que tomó mucho las ideas de Hulk fue la educación que comúnmente llamamos la educación espiritual o religiosa, ¿sí? Muchos colegios religiosos, muchos colegios de diferentes órdenes espirituales tomaron muy en cuenta las ideas de Clark Hulk, porque su propuesta estaba justamente basada en desarrollar, justamente eh, una noción de una noción justamente de hábito, ¿sí? Entonces, esta idea de Clark Hulk, como la idea que habíamos comentado de Edward Charles Tolman, de incluir la experiencia como parte del aprendizaje, van a ser importantes y se van a complementar con la idea de Edwin Ray Gutierrez, quien aparece justamente ahí sentado en su sillón tomando esa revista. Edwin Guy Gutierrez, eh, Gutierrez, que esencialmente va a cuestionarse sobre si una vez que tenemos un determinado estímulo, ¿cuánto es el tiempo que este estímulo perdura en el ser humano? ¿Cuánto es el tiempo que se queda en el ser humano? O si es el caso que el estímulo finalmente se pierde o se va perdiendo con el paso, del tiempo, ¿sí? Esta es la gran pregunta. Bueno, pues podemos decir varias cosas. La primera de ellas es comentar justamente que esta idea de Gutierrez está conectada con la idea de Clark Hulk, ¿sí? Lo que hizo Gutierrez es darse cuenta que cuando nosotros tomamos un determinado estímulo y de manera constante este estímulo eh, eh, lo damos a una persona, a un niño, a un joven, durante un determinado tiempo, casi 3/4 de la mayoría de los niños o de los jóvenes conservan ese estímulo, ya conservan la respuesta, perdón, ya sin ese estímulo. A ver, ¿qué es lo que trato de decir esto? Imaginemos que Evangelina desea estimular, no sé si ustedes sean mamás o no sean mamás, perdón, Evangelina, ¿sí? Sí, sí, ¿Cuántos? son ¿Sí? sí, 2, 3, Evangelina, Fidencia, dos. 2. Entonces, imaginemos que Evangelina dice, todos mis hijos que se levanten puntuales, les haré hot cakes. Generalmente a los jóvenes les encantan los hot cakes. Y entonces, bueno, todos quieren desayunar hot cakes, todos se levantan muy, muy puntuales, muy temprano. Muy bien. Después de un determinado tiempo, ya no les dice que les va a hacer hot cakes, pero ¿Por ellos se qué? levantan temprano, ¿sí? Es decir, ellos ya desarrollaron ese hábito, ¿sí? Adelante, Fidencia, por favor, adelante. Sí, es que eso es como decir, es el estímulo que tienen al principio para una determinada cosa que uno quiere lograr con ellos, y ese estímulo se convierte ya en hábito y ya no necesita el premio, lo que se le va a estimular, simplemente ya se hace hábito, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso es justamente a lo que se refiere justamente este, este autor. Eh, estas 3 teorías que les llamamos las teorías neoconductistas. Este es el nombre de estas 3 teorías, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo el conductismo probablemente sí tuvo algunas limitaciones,
pero también tuvo otros aspectos positivos, ¿sí? Por ejemplo, los niños que han sido educados con conductismo pueden desarrollar buenos hábitos, pueden hacer un buen uso de la memoria, ¿sí? Tienen memorias estimulantes, ¿sí? Sin embargo, también se cuestionó ampliamente este tipo de metodologías y probablemente el conductismo llega eh, a sus niveles más altos con este autor, ¿sí? Justamente con una de las figuras más sobresalientes del conductismo, ¿sí? Una de las figuras más sobresalientes porque él trata de llevar la noción de conductismo no solamente eh, para hablar del comportamiento humano, sino también para hablar de cómo el ser humano finalmente puede construir su persona, su propia personalidad. Estoy hablando de Skinner, ¿sí? Skinner plantea entonces que cualquier conducta, por más compleja que sea, puede finalmente componerse de algo que él llamó un programa, ¿sí? ¿Qué es un programa? Básicamente una lista de estímulos, básicamente una lista de estímulos que podemos hacer para el niño, que podemos hacer para el joven, para alcanzar la respuesta deseada. Cuando Skinner propone esto, al mismo tiempo alcanza el conductismo, probablemente su plenitud, pero al mismo tiempo alcanza una serie de críticas importantes. Porque entonces, si yo puedo decirle a una persona cómo ser, ¿qué es la persona? Si yo puedo decirle a una persona quién es, entonces, ¿qué es la persona? No sé si me explico. Se cuestiona entonces la libertad de la propia persona. Esto hace entonces que varios grupos de pensadores refuten y cuestionen ampliamente al conductismo, ampliamente al conductismo en esta obra de Skinner. Ahora, también con Skinner surge la idea de plan, surge la idea de programa, y se acuerdan que en las escuelas piden planes y programas de estudio, o se acuerdan que en las escuelas piden planeaciones, pues eso se debe justamente a Skinner. Es Skinner el primero que inventa la noción de planeación, que sería su versión justamente de programa. ¿Sí? Muy bien, voy a parar aquí un momento para no cansarles con mi voz y voy a utilizar ahora otro recurso, pero antes de esto me gustaría saber si alguien hasta aquí tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, perfecto. Ok, un momentito. Vamos ahora a compartir un pequeño video.
A ver, entonces voy a pedirles a todos. Voy a ponerles 2 ejemplos de este tipo de aprendizaje, pero en modo de caricatura, para que sea divertido. Ok. A ver, entonces, voy a apagar un poquito mi cámara. Y ahí va la primera. Vamos a ver uno, luego vamos a ver el otro, y después les voy a preguntar su punto de vista, ¿ok? Ujú. Ahí va. A ver, pongamos atención, ahí va. Vamos a corregir la tarea. Lisa, ¿a qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? No lo sé. A usted. Lisa, si te molestaras en hacer la tarea, sabrías que la respuesta es... la batalla de Nueva Orleans. Digo, Andrew Jackson. Bueno, se está ganando su sueldo, ¿o no? Oh. Maldita Stricter. Se cree muy lista. Pero no sería tan lista sin su libro para maestro. Yo lo tenía en mis No sé qué voy a hacer. y desapareció. Damas y caballeros, ha sucedido algo increíble. Algún desequilibrado ha robado todos los libros para maestro de la escuela. ¿Qué hacemos? Declara estado de emergencia. ¿Alguien sabe las tablas de multiplicar? Por favor, calma. Ellos sienten el miedo. Niños, sé que esto es fuera de lo normal, pero Martin va a darnos las clases del resto del día. ¿Yo? Pero no sabría dónde comenzar. Obedece, geniosito. Ya les he contado de los 60. Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma. Vuelvo a dejar la docencia. No, señor Carapapa, piénselo bien. Muy bien, ¿ya vieron la preocupación? Muy bien, ¿cuál fue la preocupación de los maestros? Que realmente no se preparaban para enseñar. Así Sí. es, así es. Todo estaba en el libro, ¿verdad? Eso, lo buscaban ahí. ¿Dónde está? Ya no supieron para dónde dirigir. ¿De dónde Eso. Maestra Fidencia, ¿algo más que desea agregar? Sí, que pues como dice, como lo que nos está diciendo, tenemos que llevar un seguimiento, es la planeación que se tiene que hacer para que eso nomás sea para un poder como un sostenimiento, pero no del todo, sino que traerlo como dice usted. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver el segundo, ahí va. Ujú. Navidad, Navidad. ¡Mart! ¿Por qué haces eso? No sé. Pues esta vez sí debe ser castigado.
Bueno, sí podrías castigarme, pero... Sin trucos, muchacho. Te dije que voy a castigarte y ahora pase lo que pase, yo voy... ¿Momento? ¡Ja! ¡El camión de los helados! Nick, yo llegué primero, yo... Bueno, ¿ahora en qué estábamos? Estábamos hablando de la vez que enloqueciste un jurado. Ah, sí. Bueno, el truco es decir que tú odias a todas las razas. Bart, ¿por casualidad sabrías qué golosinas son las preferidas de tu tía Patty? Chocolates con cereza. Oh, muy bien. Ahora, respecto a tu castigo, ¿crees que ya aprendiste tu lección? Vaya que sí, solo pensar en hacer otra maldad me hace dar vueltas el estómago. Bien, entonces, puedes irte. Bueno, Willy, puedes seguir desde aquí. Adiós, amigo. Ya volverás, tendrás que pagar por eso. De plásticos y como conservador de alimentos. También es un potente herbicida. ¿Qué es un herbicida? Mata los pastos. Excelente. Atención. ¡Oh! Tetrasulfato de sodio. ¿Pero quién se cree? No puede salir A veces bien. va demasiado lejos. Digan lo que digan de la cafetería. Hacen las mejores galletas que he probado. Un momento. Aquí huele a tetrasulfato de sodio mezclado con clorofila. ¡Por Dios, eso es! ¡Simpson! Bart, estoy pasmado. ¿Sabías que al escribir tu nombre con letras gigantes en el campo serías descubierto? Tal vez fue otro Bart, señor. ¡No hay otro Bart aquí! Oh. La perversidad de este incidente me hace desear poner en circulación de nuevo la tabla de educación para ti. Llama a tu padre ahora mismo. ¡Pero Simpson! Ay, señor Skinner, perdón, disculpe, lo siento, se cruzó la línea, creo, pero creo que es para ti, Homero. Bat hizo algo. Uy, ¿qué hizo ahora? Bueno, temo que esta vez la víctima ha sido el galardonado Prado del campo de juegos del jardinero Willy. Y si está de acuerdo, quiero que Bart pague su deuda a la sociedad con extenuantes jornadas de trabajo físico, colocando el césped manualmente, semilla por semilla. Y no tenía que enterarse. Ahorra energía. Tienes un campo entero que plantar, chico. ¡Ay! Maldito Skinner. Te dije que volverías. A ver, hagamos una cosa, esperemos 5 minuticos, si no, llamamos a la policía ya, ¿vale? Germán, a mí me parece que usted está sobreexagerando un poquitico. ¿Ah, sí? ¿Le parece? ¿No sabe lo peligrosa que es la ciudad o qué? Ay, Germán, deben estar por ahí jugando rayuela. ¿Y eso qué? ¿Es bonito o qué? Ah, pero es que él es macho alfa, tiene derecho a jugar No rayuela. es ningún macho alfa, es cachorro alfa, que es muy diferente, ya ve. Lindas las horas de llegar del señor. ¡Qué belleza! Sí, ¿qué hora es luego? 8 de la noche. ¿Le parece muy bonito a esta hora andar por la calle, señor? No, pa, pero pues igual
Es que se me pasó el día hablando con mis amigos y se me acabó la pila del celular y todo, entonces... Ah, entonces no hay más teléfonos en la ciudad. Se acabaron los teléfonos en Bogotá. ¿Qué cosa? No, pues sí hay teléfonos, pero igual pues ya estoy aquí, ya no hay problema. Sí, no, pues menos mal, agradecemos que está aquí. Y aquí se va a quedar, señor. A partir de ahora, queda completamente castigado. No me sale, no hay televisión para usted. ¿Qué? Olvídese. ¡Olvídese usted, señor! Mientras usted viva bajo estas 4 paredes, se hace lo que yo diga. ¿Está claro? Pero pa, Para su cuarto. Frito, ¿para dónde va? No, señor. El niño, para su cuarto. Para su cuarto. Para su cuarto. Para... Muy bien, bueno, ahí tenemos un caso animado de diferentes situaciones, tanto de reforzadores positivos, negativos, como también de castigos. Y bueno, recordemos solamente algo. En el conductismo aparecen tanto los reforzadores como el castigo. Los reforzadores negativos y el castigo atendiendo como principal objetivo el evitar determinadas conductas. Esa es la intención, el evitar determinadas conductas. Los reforzadores positivos, los castigos positivos, que entre comillas positivos, digamos, tienden principalmente a reforzar que determinadas conductas se sigan presentando, ¿sí? Entonces, la visión conductista asume la idea de que es posible, de alguna manera, premiar las conductas esperadas y castigar aquellas conductas que no son las que nosotros esperamos. Y podríamos pensar en que esta noción